Hay momentos en la vida que parecen silenciosos, momentos que no llaman la atención, momentos que pasan sin ruido, pero que cambian tu destino más que cualquier fracaso. Son esos momentos en los que no avanzas, los momentos en los que postergas, los momentos en los que dices mañana, los momentos en los que sientes que no estás listo y decides esperar un poco más. Ahí, justo ahí, empieza el verdadero costo. Porque la vida no solo se mueve con tus decisiones, también se mueve con tus silencios, con lo que no haces, con lo que dejas para después, con lo que te da miedo intentar, con lo que dices que harás algún día, pero nunca comienzas hoy. Y quiero que escuches esto con calma. La inacción siempre cobra un precio, siempre. Aunque no lo notes al inicio, aunque no parezca grave, aunque te digas que lo vas a resolver más adelante. Cada día que no avanzas, algo dentro de ti se apaga un poco. Se reduce tu confianza, se achica tu visión, se debilita tu energía. Y sin darte cuenta, la vida que quieres construir se sigue alejando. La mayoría de las personas teme fracasar, temen dar un paso y equivocarse, temen intentar algo nuevo y no lograrlo. Pero muy pocos se dan cuenta de que lo más caro en la vida no es el fracaso, es no avanzar. El fracaso te enseña, la inacción te estanca, el fracaso te muestra el camino, la inacción te encierra en el mismo lugar, el fracaso construye experiencia. La inacción destruye posibilidades, y mientras más tiempo pasa, más pesada se vuelve la decisión de avanzar, porque el miedo crece, la duda crece, la costumbre de quedarse quieto se vuelve un hábito, y luego una identidad. Quedarte donde estás se vuelve más cómodo que moverte hacia donde quieres ir. Pero lo cómodo nunca construyó una vida grande, lo cómodo nunca creó libertad. Lo cómodo nunca levantó riqueza. Lo cómodo solo sostiene lo conocido, aunque lo conocido no te haga feliz. Quiero que recuerdes algo, tu vida financiera, tu bienestar, tu futuro, no cambian cuando llega la oportunidad perfecta. Cambian cuando tú decides avanzar, aun cuando no te sientas listo. Cambian cuando eliges moverte, aun cuando tengas dudas. Cambian cuando eliges actuar, aun cuando el miedo esté ahí, porque lo que transforma tu futuro no es el golpe de suerte, es el golpe de decisión. Y a partir de hoy, quiero invitarte a mirar tu vida con una pregunta simple, pero profundamente poderosa. ¿Qué me está costando quedarme donde estoy? Porque siempre cuesta algo, cuesta energía. Cuesta tiempo, cuesta oportunidades, cuesta claridad, cuesta crecimiento, cuesta paz. Y cuando entiendes ese precio, empiezas a ver la inacción como lo que realmente es, el enemigo silencioso que te roba la vida que puedes construir. Respira profundo. Este es solo el inicio. En los siguientes bloques vamos a entrar más profundo en cómo funciona este costo oculto y cómo darle un giro completo a tu mentalidad. Pero antes de continuar, quédate con esto. La vida no cambia cuando quieres cambiar. La vida cambia cuando actúas, y ese momento puede empezar hoy. Cada persona que hoy admiras por sus resultados, por su disciplina, por su libertad financiera, por la vida que ha construido, tiene algo en común que casi nadie menciona. Avanzaron antes de sentirse listos, dieron pasos torpes, hicieron cosas que no entendían del todo, tomaron decisiones con miedo, empezaron sin claridad absoluta y aún así avanzaron. Mientras otros esperaban el momento ideal, ellos entendieron que el momento ideal no existe, que siempre habrá dudas, que siempre habrá miedo, que siempre habrá algo que no sabes, pero también entendieron que la vida premia el movimiento, no la espera. La inacción te convence de que necesitas saber más, que necesitas tener más seguridad, que necesitas tiempo, que necesitas preparación. Te hace creer que estás pensando, cuando en realidad estás postergando. Y el problema es este: cuando postergas una decisión, crees que estás evitando el riesgo.
Pero no es así, solo estás eligiendo otro riesgo. El riesgo de no cambiar. El riesgo de seguir viviendo la misma vida. El riesgo de repetir los mismos meses, los mismos hábitos, las mismas limitaciones una y otra vez. La inacción es engañosa, se disfraza de prudencia, se disfraza de lógica, se disfraza de no estoy listo todavía, pero en el fondo es miedo. Miedo a avanzar, miedo a fallar, miedo a crecer, miedo a dejar lo conocido, aunque lo conocido te quede pequeño. Y aquí está lo más profundo. El miedo no desaparece con el tiempo. El miedo desaparece con acción. La primera vez que tomas una decisión difícil, tu mente tiembla. La segunda vez, todavía duda. La tercera vez, comienza a confiar. Y después de varias veces, avanzar se vuelve tu nueva normalidad. No porque ya no tengas miedo, sino porque aprendiste a avanzar con miedo. Las personas que construyen una vida grande no son las que no sienten miedo, son las que no le dan el mando. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo decida tu vida, porque si el miedo está decidiendo por ti, él es quien está escribiendo tu futuro y tú mereces escribirlo tú. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas oportunidades no tomaste solo porque esperaste el momento perfecto? ¿Cuántas ideas no ejecutaste porque te faltaba un poco más de claridad? ¿Cuántos cambios pospusiste porque creíste que no estabas listo? Y ahora, imagina esto. ¿Dónde estarías hoy si hubieras avanzado la primera vez que sentiste el impulso? Lo más doloroso de la inacción no es lo que pierdes afuera. Es lo que pierdes adentro. Pierdes impulso, pierdes confianza, pierdes identidad. Porque cada vez que dices mañana, te estás diciendo a ti mismo que no confías en ti hoy. Pero escucha bien esto, si hay un pensamiento en tu mente que te invita a crecer, a mejorar tu vida, a cambiar tu rumbo, a romper un patrón, ese pensamiento aparece porque una parte de ti ya está lista para avanzar. No necesitas sentirte completo, no necesitas sentirte seguro, no necesitas resolver toda tu vida antes de empezar. Solo necesitas dar un paso, y ese paso, si lo sostienes, cambia tu historia. Este es el momento donde tu vida empieza a moverse. En el siguiente bloque vamos a entrar más profundo en cómo la inacción se convierte en un hábito silencioso y cómo romperlo desde la raíz. Pero por ahora, quédate con esta frase. No avanzas porque estás listo. Avanzas para estar listo. Hay algo que muy pocos entienden. La inacción no es un evento aislado, es un hábito. Un patrón mental que se fortalece cada vez que lo permites. Y lo más peligroso es que se vuelve cómodo. Y cuando algo se vuelve cómodo, se vuelve parte de tu identidad. La mente empieza a justificarlo. Dice cosas como, luego lo hago. Ahorita no puedo. Ya veré más adelante. Voy a esperar a que todo esté mejor. Y sin darte cuenta, esas frases se convierten en la banda sonora de tu vida. Pero la verdad es esta. La mayoría de las personas no están cansadas por lo que hacen. Están cansadas por lo que postergan. La postergación consume más energía que la acción, porque la acción libera. Pero la inacción te mantiene atrapado en una tensión constante. Cuando postergas algo, tu mente no lo suelta. Lo carga, lo arrastra, lo recuerda, lo presiona, lo convierte en un peso emocional que te acompaña todo el día. Y ese peso, aunque parezca pequeño, va acumulándose, va creciendo, va quitándote claridad, va apagando tu energía, va robándote presencia. La inacción no se ve, no hace ruido, no explota, pero desgasta. Desgasta tu enfoque, desgasta tu disciplina. Desgasta tu autoestima, porque cada vez que no haces algo que sabes que deberías hacer, tu mente aprende una lección peligrosa. Mis decisiones no importan. Y cuando una mente cree que sus decisiones no importan, deja de decidir. Sobrevive en piloto automático, reacciona en vez de crear, acepta en vez de construir, se conforma en vez de avanzar.
Pero así como la inacción se entrena, la acción también se entrena, y la acción comienza con algo tan simple que muchos subestiman: hacerlo pequeño. No esperes que la motivación llegue, no esperes que el impulso te levante, no esperes que la claridad sea perfecta. Empieza con un paso mínimo, un paso casi insignificante. Lava un solo plato, escribe solo una línea, haz una llamada corta, ahorra una pequeña cantidad. Lee 2 minutos, ordena una esquina de tu espacio. Algo simple, algo pequeño, algo que no te duela hacer. Porque lo pequeño no es el objetivo, lo pequeño es la puerta, es la señal que le envías a tu mente diciéndole: estamos avanzando. Y cada vez que avanzas un poco, tu identidad cambia un poco. Te sientes más capaz, te sientes más confiado, te sientes más en control, te sientes más tú. No se trata de vencer gigantes, se trata de vencer la resistencia interna, esa fuerza invisible que te detiene justo antes de empezar. Superarla una vez cambia un minuto. Superarla todos los días cambia una vida. Quiero que recuerdes esto. Tu mente se mueve donde tú la empujas. Si la empujas hacia la duda, crece la duda. Si la empujas hacia la excusa, crece la excusa. Si la empujas hacia la acción, crece la acción. Lo que repites, lo refuerzas. Y lo que refuerzas se convierte en tu vida. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo construir momentum, esa fuerza interna que te hace avanzar, aunque no tengas ganas, aunque no tengas claridad, aunque el miedo siga ahí. Pero antes de continuar, recuerda, la inacción no se rompe con grandes cambios, se rompe con pequeñas victorias constantes. El momentum es una de las fuerzas más poderosas que existen en la vida, pero también es una de las más malentendidas. Muchos creen que el momentum aparece de repente, como si fuera un golpe de inspiración, un momento mágico, una ráfaga de energía. Pero no funciona así. El momentum no te encuentra a ti. Tú construyes el momentum y lo construyes con algo que casi nadie valora: consistencia mínima. Pequeños pasos sostenidos, movimientos simples que parecen insignificantes, pero que cambian tu dirección. Porque escucha esto con atención, lo que te hace avanzar no es la intensidad, es la continuidad. Cualquier persona puede ser intensa un día, cualquiera puede tener motivación momentánea, pero muy pocos pueden ser constantes, incluso cuando no sienten motivación. Muy pocos pueden avanzar cuando la emoción se apaga. Muy pocos pueden mantenerse firmes cuando el impulso inicial desaparece, y es ahí donde nace la grandeza. No en los momentos de inspiración, sino en los momentos silenciosos, esos donde nadie te está viendo, donde no hay aplausos, donde no hay validación, donde solo estás tú y la decisión de seguir. El momentum aparece cuando tu mente entiende que avanzar es parte de tu identidad, no algo que haces de vez en cuando, sino algo que eres todos los días. Pero hay algo más. El momentum también se pierde, y se pierde rápido. Una pausa sin intención puede apagarte días, una excusa repetida puede apagarte semanas, un mal hábito que regresa puede apagarte meses. Por eso necesitas crear rituales. Rituales simples, rituales que mantengan tu mente despierta, tu energía activa, tu disciplina afilada. Puede ser algo pequeño. Tomar agua apenas despiertas, hacer una lista corta de 3 prioridades, mover tu cuerpo 5 minutos, leer 2 páginas, trabajar 10 minutos en tu proyecto. Agradecer por algo concreto, cerrar el día evaluando un solo avance. No necesitas transformar tu rutina entera, solo necesitas agregar un pequeño gesto que te recuerde: estoy en movimiento, estoy avanzando. Estoy creando la vida que quiero. Porque cuando repites un ritual creas ritmo, y cuando creas ritmo aparece la claridad, y cuando aparece la claridad regresa la energía, y cuando regresa la energía se fortalece tu identidad, y en ese punto el momentum ya no viene de afuera,
viene de adentro. Ya no depende de motivación, depende de lo que te has convertido. Pero escucha esto, no importa qué tan débil te sientas hoy, no importa qué tan lento estés avanzando, no importa cuántas veces hayas perdido el ritmo, el momentum siempre puede reconstruirse, siempre, porque el momentum se basa en algo que tú siempre puedes controlar. Un paso más. Un paso, por pequeño que sea, es suficiente para despertar la maquinaria interna que estaba dormida. Un paso abre la puerta. Un paso rompe la inercia. Un paso te recuerda que estás vivo, que eres capaz, que no estás atado al pasado. Un paso puede cambiarlo todo. En el siguiente bloque vamos a entrar a un punto profundo. Cómo fortalecer tu mentalidad interna para que el momentum no dependa de emociones, sino de decisiones sólidas que te sostengan incluso en tus días más difíciles. Porque el verdadero avance no depende de cómo te sientes, depende de lo que decides. La mentalidad es el motor oculto detrás del momentum, es la base que sostiene tus decisiones, tu fortaleza, tu capacidad de avanzar incluso cuando la vida se pone difícil. Porque el avance real no depende de motivación, ni de emoción, ni de inspiración. Depende de la mentalidad con la que decides vivir tu día. Hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad que te empuja y la mentalidad que te frena. La mentalidad que abre posibilidades y la mentalidad que las cierra. La mentalidad que te hace crecer y la mentalidad que te hace repetir. La diferencia entre ellas es pequeña, pero su impacto es enorme. La mentalidad que te empuja no es perfecta. No siempre está fuerte, no siempre está motivada, pero siempre regresa, siempre vuelve al camino. Siempre busca una manera de avanzar, aunque sea con pasos pequeños. La mentalidad que te frena no es mala, no es débil, solo está acostumbrada a sobrevivir, no a crecer. Está acostumbrada a la comodidad, no al cambio. Pero tú no naciste para quedarte donde estás. Naciste para expandirte, para aprender, para evolucionar, para construir una vida que te haga sentir orgulloso. Y para eso, tu mentalidad debe trabajar a tu favor, no en tu contra. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que una mentalidad fuerte nace sola. Creen que un día se van a despertar con claridad, con disciplina, con enfoque, con fuerza interna. Pero no funciona así. La mentalidad se entrena. La mentalidad se construye. La mentalidad se afila como un músculo que necesita repetición. Tú entrenas tu mentalidad cuando eliges levantarte aunque no tengas ganas. Cuando eliges avanzar aunque tengas dudas. Cuando eliges seguir aunque nadie te aplauda. Cuando eliges mantener el rumbo aunque te sientas cansado. Ese entrenamiento invisible es el que crea la fuerza que buscas. La mentalidad fuerte no nace del éxito, nace del proceso. Nace de los días donde haces algo que parecía mínimo, pero que sumado a otros días mínimos se convierte en algo grande. Nace de los días en los que eliges no rendirte. Nace de los días en los que decides no retroceder. Nace de los días donde haces exactamente lo contrario a lo que el ciclo viejo quiere que hagas. Pero hay algo más. Una mentalidad fuerte no significa una mente silenciosa. No significa que no sentirás dudas. No significa que no tendrás miedo. No significa que no aparecerán pensamientos negativos. Significa que no les darás control. Significa que no los dejarás dirigir tu vida. Significa que tú eliges qué pensamiento alimentas y qué pensamiento dejas pasar. La mente siempre va a hablar, pero tú decides qué voz escuchas. Y quiero que escuches esto. Si hoy tu mentalidad no está como quieres, no es un problema, es una oportunidad. Porque una mentalidad débil solo significa que no ha sido entrenada lo suficiente y tú puedes entrenarla. Paso a paso, día a día, ritual a ritual, decisión a decisión. Cada vez que eliges avanzar, estás entrenando tu mentalidad.
Cada vez que eliges un hábito mejor, estás entrenando tu mentalidad. Cada vez que eliges no rendirte, estás entrenando tu mentalidad. Y llega un punto en el que esa mentalidad se convierte en tu fortaleza, tu impulso, tu motor. En el siguiente bloque vamos a cerrar este guión hablando de algo crucial: cómo transformar esta mentalidad en una identidad fuerte que te sostenga toda la vida. Porque la meta no es avanzar solo hoy. La meta es convertir el avance en tu forma de vivir. Hay un momento en la vida donde la mentalidad deja de ser una idea y se convierte en identidad. Un momento donde ya no necesitas recordarte quién quieres ser, porque empiezas a actuar como esa persona todos los días. Ese momento llega cuando tomas una decisión interna, la decisión de no volver atrás. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiar todo. No cambia tu vida de inmediato. No cambia tus resultados en un día, pero cambia tu dirección. Y cuando cambias tu dirección, tu destino empieza a moverse también. El problema no es que la gente no pueda cambiar. El problema es que muchos vuelven a los mismos ciclos porque su identidad sigue siendo la misma. Siguen viéndose como la versión vieja de ellos mismos y por eso terminan repitiendo los mismos pasos, los mismos hábitos, las mismas decisiones. Pero tú no eres tu pasado, no eres tus errores, no eres tus ciclos anteriores. Eres lo que decides hacer hoy. Y hoy puedes elegir una identidad diferente, una identidad fuerte, una identidad disciplinada, una identidad enfocada, una identidad que no negocia con sus metas, una identidad que se respeta a sí misma lo suficiente como para no volver a lo que le hacía daño. Quiero que escuches esto con calma. Tu vida cambia cuando cambias tu identidad. Porque tu identidad dirige tu comportamiento, tu disciplina, tus decisiones, tu constancia, tu nivel de esfuerzo, tu futuro completo. Si tú te ves como alguien indisciplinado, actuarás como alguien indisciplinado. Si tú te ves como alguien que nunca termina nada, vivirás como alguien que nunca termina nada. Si tú te ves como alguien sin control, harás decisiones sin control. Pero si tú empiezas a verte como alguien que se respeta, como alguien que decide crecer, como alguien que puede lograr cosas grandes, como alguien que no se rinde, como alguien que construye su vida con intención, tu comportamiento comenzará a alinearse con esa identidad. No necesitas esperar a sentirte listo. No necesitas esperar a tener los resultados. La nueva identidad se crea desde ahora. Desde adentro, desde tu diálogo interno, desde cada micro decisión que tomas durante el día. Tu identidad no se construye con sueños, se construye con acciones repetidas, acciones pequeñas, pero constantes, acciones que tú eliges una y otra vez, hasta que dejan de ser un esfuerzo y se convierten en tu forma natural de vivir. Y quiero que imagines algo. Imagina la versión de ti de aquí a un año si cada día eliges avanzar un poco, si cada día sostienes la disciplina un poco más, si cada día eliges la acción en lugar de la excusa. Esa versión tuya existe. Esa versión no es fantasía. Esa versión no está lejos. Esa versión está esperando la identidad que tú elijas asumir hoy. Y lo más poderoso de todo es esto. No tienes que cambiar todo ahora mismo. Solo necesitas cambiar la dirección. Solo necesitas tomar una decisión firme. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta.
Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que se respeta. Voy a convertirme en alguien que rompe ciclos. Voy a convertirme en alguien que avanza. Voy a convertirme en alguien que construye su futuro con intención. Todo empieza con esa decisión. Esa es la semilla. Ese es el origen. Ese es el punto exacto donde tu vida empieza a moverse hacia otro nivel. Respira profundo. Mira todo lo que has recorrido.
Mira la fuerza que has construido. Mira cómo tu mente ha cambiado. Y mírate con honestidad. Tú ya no eres la misma persona que antes. Ya creciste, ya avanzaste, ya despertaste algo dentro de ti que no se puede apagar. Y ahora te toca a ti, te toca proteger tu avance, te toca defender tu identidad, te toca honrar tu crecimiento, te toca caminar hacia la vida que sabes que puedes tener. Tu historia no está escrita. Tu historia está en construcción, tu identidad está creciendo, tu poder está despertando, tu futuro está esperando. Y desde este momento, con esta claridad, con esta fuerza, con esta visión, declara dentro de ti, estoy listo para ser la nueva versión de mí. Porque ahí, en esa elección silenciosa, es donde todo cambia. ¿Te sirvió este consejo? Déjame saberlo escribiendo "Viviré rico" en los comentarios. Así sabré que estás listo para cambiar tu historia financiera.